Yo soy pelota de ping pong y no voto por toda la INEC. Y si me votas. Repite conmigo. Yo soy pelota de ping pong y no voto por toda la INEC. Y si me votas. Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la Cabaña del Druida, Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Buenos mis campiñueles, tengo una cosa que comunicaros bastante importante, y es que, como ya sabéis, vamos a abrir nuestro nuevo sistema de gobierno de cara a estas elecciones 23 de julio. ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos en que han venido demasiado rápidos. El cabaret no estaba pensado para ni las elecciones ni tenerlo en este plazo corto de tiempo que habíamos dicho, pero vimos buena idea de hacerlo público antes de este día, que sería el 23 de este mes. Eso quiere decir que la parte importante, que sería el acto 3, no vamos a poder presentarlo, que sepáis que lo estamos presentando de forma oculta. Eso quiere decir que no sale como novedad, ni va a salir tampoco en las notificaciones. Y ya sabéis que el algoritmo, cuando detecta un vídeo, si tiene pocas entradas, no lo va a recomendar. Esto lo estoy haciendo yo por vosotros, porque entiendo que llevo ya tiempo sin subir vídeos, que era porque me lo estaba currando para esto, y realmente me importa muy poco si se hace popular o no. Yo prefiero que sí, pero prefiero dejároslo en vuestra mano y no dejarlo en la mano de un algoritmo que no tiene sentimientos ni piensa como nosotros. Ya sabéis que esto lo podéis ver gracias a eso. Y lo que quería decir es que en el tercer acto, pues os explico el porqué. No explico el porqué, mentira. Diría lo que no haría, como lo que hacen políticos, gobierno, democracia, etcétera. Y yo diría lo que no haría, que ellos hacen, y proponeros una forma virtual de gobierno. La gente dirá a lo mejor no, pero es que esto es como si fuera, o sea, como si fuera un atentado contra la Constitución. Mira, no va por ahí. El sistema nuevo de gobierno que tenemos es simplemente para que os podáis desahogar, para que nos podáis poner todas las injusticias, y nosotros desde las artes liberales le damos voz y le damos voto. Simplemente es eso. En el momento que haya más gente, en el momento que ese sentimiento despierte a más y más y más, pues evidentemente ese dato, ¿no? o esas sugerencias que me vais mandando, pues cogen una voz que, estando en una plataforma como puede ser YouTube, se transforma en la voz del pueblo. Es decir, en que mucha gente opina lo mismo sobre una misma idea. Y cuando la mayoría del pueblo ve injusta una cosa, las leyes tienen que ser modificadas. Sí o sí. Que por eso continuamente vamos sufriendo estos cambios. Así que ya sé que parece muy macabro todo, pero si lo analizáis con perspectiva, tampoco es para tanto, y siempre es en la lucha de vuestros derechos y vuestras libertades. Y una vez dicho todo esto, voy a argumentarlo de una forma que lo vais a ver muy clarito. Clarinete. Bueno, simplemente, antes de seguir con el visionado de los vídeos, para que veáis mi compromiso para la patria, que quería enseñar una serie de cosas. En primer lugar, a lo que me dedico. No sé si lo veis o no. Seguridad privada. Si veis aquí, están las habilitaciones de seguridad privada, todas las habilitaciones que hay de seguridad privada, y estas son, bueno, aquí estaría mi tip, que la he tapado, y aquí están las fechas en las que me lo he sacado. Eso quiere decir que tengo toda o sea, a todo lo que me puedo dedicar de seguridad privada, tanto de la dirección de policía, de la policía, como de la Guardia Civil, porque soy guardia rural de caza y de pesca. O sea, tengo todas las habilitaciones. La única que no tengo a día de hoy es instructor de tiro. Tengo licencia de armas, no tengo la de instructor de tiro simplemente porque no me gustan las armas. Reconozco que es importante para defenderse y por si las moscas, pues evidentemente, y para la protección de mi patrimonio, porque todas estas habilitaciones, todo este entrenamiento, porque ya sabéis que estoy en artes marciales también, lo he hecho porque, como ya os dije, quería forjarme para poder dar la máxima seguridad a nuestras dependencias. Y aparte, ¿por qué? Por realizarme como profesional en mi trabajo. Tanto es así que se puede decir que no quiero que me relacionen con algo malo y algo que va en contra de todo el sistema. Al contrario, estamos para ayudar. Y de hecho, ya
Me solicitaron una vez para una movida de un grupo terrorista que, bueno... Some sweet fruits during the autumn on the branch of the leaf will go. The big tree. Eso mejor no lo explico porque da, pero vaya que lo podéis, o sea, sale bien clarito en la tarjeta, que es del visionado del vídeo. Y eso, que nosotros estamos para ayudar, y aparte de para ayudar, estamos para ayudaros a vosotros. Pero una cosa es mi trabajo, a lo que me dedico, que lo hago en perfectas condiciones, y otra muy distinta es la cabaña del druida, que van por el estilo. Es decir, la cabaña del druida nunca va a hacer nada ilegal, simplemente va a transmutar lo que parece ilegal en legal, mediante los recursos que nos pone la ley. Y esto es muy importante aclararlo, y de ahí se forja nuestro sistema de gobierno. Por eso todas las injusticias que vamos a ir recibiendo, las vamos a tratar, y las vamos a dar a la luz, gracias a que tenemos el apoyo, que hay que agradecérselo de Forocoche, gracias al apoyo que tenemos de nuestros campiñuelos del canal, y gracias al apoyo de todo el que cree en nosotros. Poco a poco vamos a ir creciendo hasta tener voz y voto, aunque sea el vuestro, aunque no sea en el juego que se han inventado esta gente, pero que tengáis una plataforma en la que digáis, oye, pues me gusta lo que veo aquí. Aunque no tenga validez en el mundo real, me gusta lo que veo aquí y voy a intentarlo extrapolar al mundo real. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, os voy a explicar, que ya me habéis pedido muchas solicitudes para legalizar lo que viene siendo el cáñamo. Pero antes de pasar a explicar cómo conseguimos legalizar el cáñamo de forma que YouTube nos permitiera que apareciera en su lista de contenidos, y de forma de no tener problemas judiciales y civiles, porque ya habéis visto que lo último que queremos nosotros es tener problemas de eso, porque me quitaría, o sea, no podría trabajar en lo mío. Os voy a enseñar todos los premios que tenemos, porque no son pocos, tan solo con 2 plantas de cáñamo, ¿eh? Aquí tenéis el primero, es mi preferido, bro. Pero tenemos más. Oh, este me encanta. El brujo. Pero espérate, esto tiene que salir enterito. Mira, 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 mira. Qué guapa, ¿eh? Venga, que continuamos para bingo. Esto también mola un poco, ¿eh? Y ahora... ahora viene mi favorita. Está guapa, ¿eh? Bueno. Y ahora, una vez enseñado todo esto, pues deciros que eso, que la cabaña del druida yo quiero que la relacionéis no como algo antisistema, no, al revés, para mejorar la calidad del sistema. Porque sí creemos en un sistema que nos salvaguarde y que nos proteja. Pero tiene que sufrir una serie de modificaciones, igual que cuando vosotros elegís una serie de partidos políticos que pensáis que os van a garantizar más vuestras libertades. Nosotros salimos a la luz para deciros que también podemos luchar por vuestras libertades, porque tenemos una voz que es más potente que la televisión, que es YouTube, que es la voz del pueblo, y desde ahí podemos trabajar para mejorar lo que ya tenemos. Entonces, lo que yo tengo, el trabajo y tal, aparte de mi compromiso por la orden de la ermita de la Campiñuela, hace la unión perfecta para deciros que sí, que la ermita de la Campiñuela ha estado ayudando al Estado, como habéis podido comprobar, y lo seguiremos ayudando, pero no nos callamos. Tenemos voz y voto, y vamos a decir todo lo que nos parezca bien y mal. Si es alegal, pues se harán desde las artes liberales que no tienen censura. Aún así me censurarán, vale, me abriré 100 plataformas más en donde haga falta, pero siempre desde la lucha para las igualdades del mundo. Y ahora
voy a explicar para todo el que quería enterarse de cómo iba, o sea, de cómo legalizar las plantas de cáñamo. Aquí tenéis la explicación perfecta. Bueno, mis campiñuelos y campiñuelas, hoy vamos a hablar de el cáñamo. Lo veo interesante ya que tiene una multitud de propiedades que tienen muy bien y son muy beneficiosas y que en alquimia se podrían hacer y extrapolar a medicinas de segundo orden si conocemos los procesos de elaboración, pero claro, tampoco vamos a proponer ni vamos a incentivar, porque sería ilegal el uso de estas cuando su cultivo es ilegal en España por la ley que aparece aquí. Sin embargo, tenemos otra ley que nos dice esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de todo esto? Mis campiñueles, que efectivamente no se puede cultivar, al menos que las cultivéis. Y si las vais a cultivar, tiene que ser de forma que, 1, no os denuncie ningún vecino, 2, no os lo vean las autoridades, pero la ley, como bien indica, en su uso correcto, si no os lo ven las autoridades, no lo comunica a ningún vecino, ni recibís denuncias por olores, etcétera, que pueden surgir del derivado de la producción de estos, pues estaríais en el margen de la legalidad y sería totalmente legal. Y es lo que la Cabaña del Druida pues quiso hacer en sus investigaciones con el cáñamo. Para evitar problemas legales y que se viera realmente que era de consumo, solo se pusieron 2. Y esas 2 nos llevaron a una multitud de concursos, a ganados y a una multitud de premios que nos quedamos con la insignia más significativa, porque como ya sabéis, pues el premio viene en una caja con muchísimas cosas, pero las camisetas, la gorra, etcétera, de los distintos premios las fuimos guardando como trofeos para poder enseñarlas en el canal. Una vez dicho esto, decidimos esperar a que se nos acabara la medicina procesada de nuestras investigaciones para poder subirlo al canal. ¿Por qué? Porque de esta forma sería totalmente ilegal, ya que de una forma de consumo y como establece la ley, sin ninguna denuncia de ningún vecino y sin que las autoridades llegaran a verlo, conseguimos elaborar nuestra medicina. Y de esta forma, pues evidentemente, sí, mi casa está abierta a todo el que quiera comprobar que no hay rastro de nada, porque no hay nada. Simplemente esto pertenece a una función mitológica llamada el circo de los horrores. Igual que cuando tú estás viendo una película de la Segunda Guerra Mundial, no pones ninguna denuncia, ni vas a hacer el cafre, porque sabes que es mentira. Es una mentira que alberga una realidad. Y esto es exactamente lo mismo. Nosotros defendemos por ahí. Y el número 2 por la que defendemos es que evidentemente si entras dentro de nuestras instalaciones no verás nunca nada y no hemos seguido, que nos hubiera gustado, pero no hemos seguido fabricando más medicina porque por la controversia de si entraran a nuestro establecimiento y vieran cualquier cosa, pues que siempre estuviéramos en el margen de la legalidad, porque como ya hemos dicho, si entran en vuestra casa y os ven, aunque sea 1 o 2 plantas, va a ser ilegal. De esta forma lo hemos hecho legal y nunca va a acabar en algo ilegal porque se dejó de hacer. No pasa nada porque, como buenos alquimistas, sabemos procesar otra serie de plantas que pueden ser igual o más beneficiosas que el poder curativo del cáñamo. Y una vez dicho esto, pues ya podéis entender mejor a lo que nos referimos con que somos una entidad que se basa firmemente en el margen de la legalidad, que cree en la humanidad, y si la humanidad quiere democracia, pues vamos a intentar hacer lo más libre posible y lo más felices posible dentro de las normas y directrices que se establezcan para llevar a cabo este sistema. Por eso mismo os pedimos abstenerse de los votos y que sean todos para nuestras suscripciones en nuestro canal La Cabaña del Druida, la Orden de la Ermita de la Campiñuela, donde poco a poco y con el paso del tiempo, no ahora, porque vamos con el tiempo pegado al culo, iremos subiendo más contenido que nos vayáis solicitando para luchar contra cualquier injusticia. Esto se va a regir por una serie de normas, una serie de directrices y una serie de muchas cosas que ya iremos viendo. De momento se va a mantener muerto hasta nuevo aviso, que será cuando me rescatéis. ¿Y cuándo me vaya a rescatar? Cuando la Cabaña del Druida consiga la piedra. Pero no la piedra filosofal. Esta. Del estudio de la piedra filosofal, de mientras me rescatáis, estaré encerrado. Y sí, se irán subiendo pequeñas cosas, no a gran escala como hemos hecho en este año, que lo que me interesaba es presentar nuestra escuela virtual y mientras más conocimiento aportáramos mejor. Este año será más relajado, esperando a que rescatéis a vuestro director de la Cabaña del Druida y de la Orden de la Ermita de la Campiñuela
y de mientras, pues siempre estudiando y con el mazo dando. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer y a predicar con el mensaje de nuestra filosofía natural en vena. Pues bueno, mis campiñuelos, y con esto os dejo. Protect me from the snow. In the summer, it get to me some shadow. In the spring, he give to me some sweet fruits. During the autumn, on the branch of the leaf are gone. Keeping it real, you know what I'm saying? First you go to Evening Star, East Coast, West Coast, North Coast, South Coast, you know what I'm saying? You know, we just keeping it real, you know? Enough soul can't play them tune for real. There is a big tree